Así es, Señor amado. ¿Quién más que tú, Señor? Conoce nuestras lágrimas para poder permanecer delante de ti. Amén, amén. No hay mérito alguno en nosotros, Señor. Así es, Señor. Y llegamos a este lugar con necesidades todos. Amén. Así es. Desde el más pequeño hasta el más grande llegamos con necesidades. Así es, Jehová. Y te pedimos en esta mañana que al abrir tu palabra, tú puedas mostrar la solución a la necesidad que trajimos aquí. Así es, Jehová. Nos escondemos detrás de Jesús y ponemos sus obras delante nuestro. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y abriendo la palabra en el libro de Jonás, un profeta menor, aunque no fue su obra menor la que Dios a través de este profeta tuvo que realizar. Nínive era la capital de Siria o Asiria, y esto está remontado a esta historia en el año entre 800 al año 750 antes de Cristo. Y el capítulo 1 en adelante nos va a mostrar uno de los relatos más impresionantes y a veces poco entendidos y poco conocidos por la teología moderna, porque Jonás es el típico profeta que se sale de todo margen. Es el típico profeta que trabaja en una situación muy dispar, poco comprensible. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Por favor, Benjita, ¿nos puedes ayudar aquí? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Siguiente, vamos a leer todo el capítulo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Vamos a detener la lectura por un momento ahí. La historia nos relata
cuenta que esta ciudad era una ciudad bastante cruel, y mientras escuchaba algunos audios y leía algunas citas de la ciudad ninivita en el reino de Siria, que eso está en la frontera con Turquía hoy en día, dice que los asirios eran tan terribles y malvados que incluso su crueldad superaba lo que hacían los romanos con sus enemigos. De hecho, los autores no dan tantas descripciones por lo fuerte que es las maldades que ellos hacían con sus enemigos que capturaban. Entonces, bajo ese preámbulo, Nínive era una ciudad que tenía como fama de ser una ciudad, para nuestros días, una ciudad terrorista que mata niños, que mata mujeres, que les quema sus casas. Y por lo tanto, ellos asediaban constantemente a sus enemigos del norte, del reino de Israel. Y como la situación de Israel con Dios no era la óptima, normalmente ellos tenían batallas donde vencían parte de las escuadras de Israel y hacían prisioneros que luego los violaban, los mataban y los torturaban vivos. Entonces, Jonás, sabiendo esto, Dios lo llama y le dice: ve, porque yo te voy a dar un trabajo, una misión, y vas a tener que ir a la ciudad de Nínive, vas a tener que realizar un trabajo. Para nuestros días, Dios nos dice: mira, allá hay una población terrible y van a tener que hacer ahí el trabajo misionero, y les van a decir que se arrepientan porque el Dios del cielo va a destruir esta villa. Jonás, por su parte, profeta de Dios, no hizo mucho caso al llamado que le hace Dios, y dice que toma un pasaje, compra un pasaje en un barco y se va, y estaba durmiendo placenteramente allí en el barco. Tomó un pasaje, pero yo creo que es el pasaje, como decía un predicador, que le costó muy caro, porque fue un pasaje sin retorno. Porque cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros, entonces ese viaje placentero en nuestra vida puede suceder que sea un viaje sin retorno, sea un paseo sin retorno. Jonás, profeta de Dios, se le envió a predicar, y Jonás, humano, se fue a un crucero, se fue de viaje. ¿Cuántos de nosotros anhelamos irnos de crucero y de viaje? Yo creo que la mayoría. Pero ¿qué pasa si Dios nos encomienda un trabajo y nos ha enviado a advertir a este mundo que van a venir los juicios sobre este mundo? Que dependamos de Dios. Seguramente muchos de nosotros repetiríamos la historia de Jonás y tomaríamos lo que a nosotros nos agrada: conocer el mundo, como se dice vulgarmente, pasarlo bien, etcétera, etcétera. Pero Jonás tenía una misión, y la misión era la siguientes versículos: y tomaron a Jonás, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y oyó mi voz, oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias sin misericordia
su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, en tierra. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive y aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Noé proclamó 120 años. El mundo será destruido. A Lot los ángeles le avisaron que iba una destrucción a caer sobre toda la llanura donde Lot habitaba. La misma situación con Nínive. Nínive comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, el libro de Jonás se alegó por mucho tiempo si era un libro metafórico, si era un libro alegórico, qué tipo de libro era, si era poético. Pero Jonás, este libro, que la autoría es de Jonás, se dice que tiene de todo un poco, pero es una historia real, es una historia literaria. Jonás, a pesar de estar escrito en tercera persona, los escritores sostienen que Jonás, el autor de Jonás, es este mismo profeta. Y Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Y Jonás también se traduce como con poco discernimiento. Miren la historia. Jonás significa paloma y se traduce como poco discernimiento. Era un hombre con poco discernimiento este profeta, que cuando Dios le da la orden se va de paseo. Pero allí en esas malas decisiones que tomó Jonás y que le costó irse al vientre del pez, la escritura dice que allí se arrepintió. El ser humano a veces toma malas decisiones, y allí en medio del mar, en medio de las olas, a veces en el vientre del pez nos revolcamos, pero aún así, estando allí, Dios escuchó a Jonás. Eso significa para esta mañana que a pesar de tener la vida destruida toda, si seguimos clamando, Dios puede restablecer nuestras vidas. Porque Dios nos escucha. Porque Dios escuchó a Jonás. Por lo tanto, no hay nada que impida que Dios no nos escuche. Si nosotros clamamos, si nosotros perseveramos, podemos seguir teniendo caídas. Pero eso no va a impedir de que Dios actúe. Porque el profeta se equivocó grandemente. Escuchó la voz de Dios, habló con Dios, y él tomó para Tarsis una nave. Fíjense qué terrible. Pero Dios es misericordioso. Amén. La palabra de Dios, Jonás la repite 38 veces en este libro. Y en el Nuevo Testamento Jesús mínimo 2 veces cita a Jonás. Jonás, al igual que David, compone un salmo en su oración. Y este salmo fueron las oraciones de Jesús. Cuando Jesús dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado?, lo había citado Jonás, pero también David había dicho eso. Y usan una escritura metafórica, donde las palabras de Jonás se las aplica a Jesús. Por lo tanto, la vivencia de Jonás, la aflicción de Jonás, es un antitipo de uno de los sufrimientos de Cristo, de una de las etapas de Jesús, cuando éste entró al fondo de la tierra por 3 días, cuando sintió que el Padre lo había abandonado, pero no dejó de clamar bajo ninguna circunstancia al Señor Jesús. Y dice que desde la profundidad de la tierra el Padre oyó la voz y al tercer día le despertó. Los escritores dicen que, refiriéndose a lo predicho por Jonás, era una antelación de lo que iba a vivir Jesús. Dice que al tercer día de orar Jonás, el pez lo vomita en tierra.
Al tercer día, Jesús, de estar en el sepulcro, escucha la voz: Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera. La Biblia comienza a relatar un sinnúmero de vivencias que le pasó a los profetas, que se adjudica a Jesús como para enseñanza, con la diferencia que Jesús no pecó, con la diferencia que Jesús no se extravió. Pero aquí Dios recopila esta información y en su misericordia hace este llamado y le da una segunda oportunidad a Jonás. La ciudad de Nínive tenía más o menos 120.000 habitantes. No sé cuántos habitantes tiene Valdivia, pero usted, si lo mandasen a predicar una advertencia que Dios va a destruir a Valdivia, y Valdivia va a ser destruido tarde o temprano, Santiago, Chile, todo va a ser destruido por fuego. Porque eso dice las Escrituras. ¿Cuánto nos demoraríamos nosotros en predicar? Acá dice que demoró 3 días. 3 días. ¿Y qué pensó Jonás? Advierte a Nínive que la voy a destruir. Y Jonás pasó casa por casa diciendo: aquí va a venir fuego del cielo. Mire lo que dice siguiente versículo, por favor. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué esperaba Jonás? Que después de predicar, Dios le destruyese. O sea, Jonás dijo: yo voy a advertir, Dios los va a destruir, ya les avisé. Y se aparta de la ciudad y se gana en un alto y comienza a mirar en qué momento cae fuego y los destruye. El profeta de Dios no eran los ninivitas, no era el rey, no eran los dirigentes de Nínive, corruptos, sin misericordia. Pero esta historia dice que hay cosas que a veces nosotros damos por hecho. Dice que al hombre hay caminos que le parecen de vida y su final es camino de muerte. Hay personas que nosotros podemos dar por sentado que se pierden, pero la historia muestra que siendo profeta de Dios, no necesariamente el profeta estaba en lo correcto, porque el fondo, el final del profeta estaba errado. Estos hombres sanguinarios, estos hombres malvados, estos hombres que merecían la muerte, en un concepto humano, le dieron una gran sorpresa al profeta, que al llamado del arrepentimiento, dice que todos se convirtieron, desde el rey hasta las bestias. Hicieron ayuno, proclamaron cilicio, ceniza y saco. La misericordia de Dios está mostrando el libro de Jonás, que no tiene límite. Y que a nosotros se nos da la orden de predicar, pero más allá, en la Nueva Jerusalén, en el milenio, nosotros vamos a ver resultados que acá a veces nosotros no esperamos. Por eso, no deje de orar por su hijo que hoy no está aquí en la iglesia. No deje de orar por su padre y su madre que no está en la iglesia.
No deje de clamar por su tía, por su tío, que hoy no está en los caminos de Cristo. Aleluya. No le crea lo que el mundo diga. Porque quien tiene la misericordia y la palabra final es Dios. Amén. Cuando usted ve a un soldado caído, a un hermano errar, Aleluya. ore por él. Así es, Señor. Amén. Nos cuesta, Así es. porque vamos a descubrir primero su pecado, Así primero es. su debilidad. Oh, Dios. Pero ¿sabe qué? En su camita, Señor. donde nadie lo ve, ore por él. Amén. Amén. Manténgase en oración. Amén. Señor. Quizás Dios tenga misericordia Aleluya. y tome la decisión de arrepentirse. Y nos vamos a encontrar la sorpresa allí en el cielo, en la tierra nueva, que va a estar allí cuando el Señor venga por segunda vez. Amén. No tome el concepto humano. Así es. Siguiente. Luego dice, pero Jonás se apresuró y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora entra en depresión Jonás, porque no entiende a Dios. A veces nosotros es posible que teniendo a Dios estemos con depresión. Sí. Hay gente que va al médico y contrata al psicólogo teniendo a Dios. Porque como no entiende a Dios, entonces difiere con Dios y su mente dice, Señor, esto es lo que tengo que hacer, mi vida, esto es lo que quiero para mi vida. Y como no le resulta, entra en una angustia, en una depresión, consume fármacos, cuando a veces es tan sencillo como tomar las decisiones que Dios tiene, Así es. aceptarlas, aunque no estén de acuerdo con lo que yo quiero, y el Señor tarde o temprano eso nos va a quitar la carga en el camino y nos va a dar Así es, la bendición y el triunfo que humanamente, que en un concepto de otro profesional nunca tendríamos. El concepto de Dios tarde o temprano trae paz. Aleluya. El caminar con Dios tarde o temprano nos trae tranquilidad en nuestra alma. Aleluya. Cuando salimos de la oración, por fuerte que sea nuestra lucha, tarde o temprano nosotros vamos a encontrar paz. Amén. Y los fármacos no te dan paz. Así es. Las profesiones no nos traen paz. El mundo, con todas las cosas que nos ofrece, no nos van a traer la paz que Jesús ofrece. Jonás no lo entendió. Pero el Señor le mostró una realidad. Y la lección más grande no fue para Nínive, fue para el profeta. Y el profeta reconoce que Dios es clemente y misericordioso. Y cuando la persona se arrepiente, ¿qué hizo el Señor? Nos perdonó. Así es. Ustedes saben la historia que hoy en día muchos misioneros que han ido a ese lugar de Siria predican de Jesús. ¿Sabían ustedes que ese terreno hasta el día de hoy es un terreno blando en el Evangelio, en esa región de Oriente? Se han encontrado personas que aceptaron después a Jesús. Qué increíble la historia. Pues si ustedes leyeran y vieran personas que están aceptas a creer con la predicación de este hombre, 120.000 personas. Yo creo que este es el predicador más grande de todos los tiempos. Amén. Y si no es el más grande, es el más exitoso de todos los tiempos. El que ganó más almas. Amén. A pesar de que él era porfiado, a pesar de que él era un poquito bruto, Así es. pero fue el ganador de almas más grande Amén. de ese entonces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. He aquí, dice Jesús, muchos Jonases. Te ha mandado a ti a predicar ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces tú has tomado una nave para Tarsis? Y Dios te ha tenido que poner dentro del vientre del pez. Así es, Señor. Trayendo la historia, ¿cuántas veces nosotros, si no es por la enfermedad, no estaríamos aquí? Así es. Si no es por la pérdida de ser querido, no estaríamos aquí. Si no es porque nos tocó la aflicción de la
de la parte social, del dinero, quizás no estaríamos siguiendo a Cristo. Pero Dios permite muchas veces que tú y yo vayamos al vientre del pez, que seamos sacudidos dentro del pez, que tengamos oscuridad. Me imagino a Jonás en ese tremendo pez, oliendo a vísceras, con poco aire, sin agua, y sin saber qué iba a pasar. En los dibujos animados se presenta una persona que entra al vientre del pez y que prende un fósforo dentro de la ballena. Imagínese usted dentro de un pez vivo. Pero el Señor a veces permite que entremos al fondo de la tierra y toquemos profundo. Porque es la forma que el Señor emplea para decirnos todo lo que nos ama y todo lo que tenemos que depender de Dios. No estamos acostumbrados a depender de Dios. Nos cuesta depender de Dios. Nos cuesta clamar día y noche. Oramos un día, el otro día nos desconectamos con Dios. Pero necesitamos orar. Necesitamos permanecer en oración. Por favor, no mires nunca tu derrota. Nunca escuches la otra voz, porque esa no es la voz de Dios. Escucha la voz del perdón de Dios. Amén. Y el Señor te va a tener un trabajo. El Señor te envía a trabajar. La Escritura dice que este profeta de allí del año 850 a.C. tuvo esta predicación en el lugar más indeseable, en una potencia militar económica del primer nivel para estos días y totalmente enemiga de Israel. Pero Dios quería hacer un trabajo allí. ¿Te imaginas tú cuántos trabajos querrá Dios hacer contigo en tu población donde vives? ¿Te has puesto a pensar? Te propongo un desafío. Busca al menos 10 personas y anota sus nombres allí donde vives y comienza a orar. Y después de un mes, yo quiero que tú digas: pastor, esto es lo que ocurrió. Y más de alguno de ustedes va a tener un testimonio. Les lanzo el desafío a todos los Jonás que estamos acá. Busquen al menos 10 personas por cada uno de nosotros y comiencen de rodillas a orar. ¿Saben ustedes que la historia de los reformadores dice que John Knox oraba casi 6 horas diarias? Y que cuando le preguntaron a la reina de Escocia, y dijo: yo temo más a las oraciones de John Knox que al ejército inglés. Le temo más a las oraciones de John Knox que al ejército inglés, que eran sus enemigos. John Knox era conocido por sus oraciones y por el poder de sus oraciones. Nosotros, ¿por qué somos conocidos? ¿Por qué te gustaría que Dios te conozca? Sin oración, nosotros no vamos a poder vencer. No vamos a poder vencer. No hay otro método. No hay más herramientas. El estudio de la Biblia y la oración es la herramienta que se nos ha dejado. Dios lo ha estipulado así. Dios lo ha decretado de esa manera. Usted se fija en el libro de Jonás, en todo momento Jonás aparece la expresión: y oró Jonás a Jehová. Y Cristo oraba en el huerto, y Cristo por la mañana se levantaba a orar, y Cristo en la barca estaba orando, y Cristo subió al monte a orar, y Cristo de mañana tomó a los discípulos a orar. Ustedes ven la historia diciendo: y Jesús salió a jugar un partido de fútbol y después se fue a hacer acá shopping y todo el día. No, para vencer, para lograr la vida espiritual que estos hombres lograron, está la consigna: y se levantó a orar. Nosotros somos débiles y nos enfrentamos con un enemigo desde más de 100.000 años. No podemos vencerlo. No podemos vencerlo. Fue el segundo, el tercero en jerarquía en el cielo. Él viene después del Hijo de Dios. Pero si nosotros nos escondemos en Cristo, nosotros tenemos la posibilidad y la absoluta ganancia de que nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a derrotar.
Vamos a derrotar al enemigo en su campo, donde Él nos saca a trabajar, donde Él nos desafía. No importa lo que pasemos. Aquí Jonás dio la lucha, comenzó a comprender la misericordia de Dios y aunque estaba equivocado, rectificó y hubo un triunfo y hubo un ganador de almas. Hermanos, la palabra de Dios que aparece, la palabra de Dios que en este libro aparece 38 veces y Jesús la menciona 2 veces, es la palabra que nosotros necesitamos para alimentar nuestra vida. Dice, los fariseos, insultando a Cristo y desafiándolo, le dijeron: Maestro, danos una señal y te vamos a creer. Y Jesús les dice: la única señal que les voy a dar es la que les dio Jonás, que llegó 3 días al fondo de la tierra. Jesús les dijo: si ustedes entienden la historia de Jonás, van a entender lo que yo les estoy diciendo. Y los fariseos nunca entendieron realmente la historia de Jonás, porque la historia de Jonás se aplicaba a los judíos y se aplica a nosotros. Y hoy Dios nos dice: queremos una señal, Señor, para saber que estamos de tu parte. Y el Señor les dice: ya les dio la señal a través del profeta Jonás. Y quien entiende esa señal va a entender lo que yo quiero hacer: extender mi misericordia, mandándolos a ustedes al campo de labor. Y el campo de labor es lo que nos rodea, partiendo con nuestra familia. No deje de clamar a Dios. Y quizás si así lo hace, el pelo va a soltar y usted va a poder trabajar y hacer el trabajo para el cual Dios lo comisionó desde que usted estaba en el vientre de su madre. Apreciada iglesia, este pequeño relato, este pequeño incidente con Jonás nos dice a nosotros que nosotros donde estamos, cada uno, Dios desea convertirlo en un profeta. Somos su pueblo, somos su iglesia, pero necesitamos dar la pelea. Si algo no lo entiende, caiga de rodillas, ore a Dios. Si no puede vencer, pídale ayuda a otro hermano que le ayude a orar, porque eso dice la Biblia. Nosotros necesitamos las oraciones de las iglesias. Nosotros aquí, para las personas que están en las redes, necesitamos que estos hermanos que están allí en distintos países, en distintos lugares donde nos ven, también estén orando por aquellos que llevamos el mensaje. Pero el mensaje no es que lo esté llevando el pastor. El pastor es una pauta. Los mensajeros somos todos los creyentes. Y la responsabilidad es la misma. Cuando pasemos al estrado, uno por uno, antes del sellamiento, Dios te va a llamar por nombre, por apellido, y no va a estar el pastor ahí contigo acompañándote. Hay unas visiones, unos videos, unas fotos donde aparece el pastor con los estudiantes, pero en el estrado tú vas a ser llamado por nombre y apellido en forma personal, desde que tú ya tienes conciencia. Y te va a preguntar: ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Jonás se fue a Tarsis, tomó un barco, se fue a pasear. ¿Qué estás haciendo tú? ¿La tecnología te atrapó? ¿La música? ¿Tu teléfono? Aquí Jonás tenía que dar cuenta de la muerte del Hijo del Hombre, que iba a morir por todos, y ya el sacrificio fue consumado. Yo espero que el Señor te bendiga. Yo espero que el Señor te guarde. Y yo espero, hermanos, que tomes la decisión segunda que tomó Jonás. Ve a Nínive y adviértele a este mundo que la gracia se está cerrando. El juicio de Dios ya comenzó. Y pronto ya no habrá más posibilidad de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, o que el nombre de tu compañero allí en la población sea inscrito en el libro de la vida. Llega el momento en que esto se termina y nosotros estamos en esa etapa. El tiempo se nos está acabando. Por favor, ve a Nínive
proclama la misericordia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.